Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciados. Nosotros somos el grupo número 3 y le vamos a presentar lo que es la NIA 600, consideraciones especiales de auditoría de estados financieros de grupos, incluyendo el trabajo de los auditores de los componentes. Y los integrantes somos Wendy Sacabún, Jorge Ruiz, María Pérez, Tulio Teos, Reynold Miranda y Leslie Marisol. Bueno, vamos a iniciar con el alcance de esta norma y nos dice que trata de las consideraciones particulares aplicables a las auditorías de grupo y en concreto aquellas en las que participan los auditores del componente. También podemos ver que cuando el auditor involucre a otros auditores en la auditoría de los estados financieros que no sean del grupo, esta NIA puede resultar de utilidad para dicha auditoría. También el auditor de un componente puede estar obligado por las disposiciones legales o reglamentarias o por otro motivo. El socio del encargo del grupo también es responsable de la dirección, supervisión y realización del encargo de la auditoría de grupo. Y el socio del encargo del grupo aplicará los requerimientos independientes del encargo de auditoría. Hablamos aquí de los objetivos de la auditoría y los objetivos del auditor son determinar si es adecuado actuar como auditor en los estados financieros de grupo y si actúa como auditor de los estados financieros de grupo, que la comunicación clara con los auditores de los componentes sobre el alcance y el momento de realización de su trabajo sobre la información financiera relacionada, así como la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información financiera de los componentes. Vamos a hablar un poquito de las definiciones que encontramos en esta norma y vemos que los componentes es una entidad o unidad de negocio cuya información financiera se prepara por la dirección del componente o del grupo. Auditor del componente, auditor que a petición del grupo, del encargo del grupo, realiza un trabajo para la auditoría de grupo. La dirección de componente, la dirección es responsable de la preparación de la información de un componente. Información relativa del componente es la importancia relativa para un componente determinada por el equipo del encargo. Grupos son todos los componentes cuya información financiera se incluye en los estados financieros del grupo. Auditoría de grupo es la auditoría de los estados financieros del grupo como tal. La opinión de auditoría de grupo es la opinión de auditoría sobre los estados financieros de grupo. El socio del encargo de grupo es el socio u otra persona de la firma de auditoría que es responsable del encargo del grupo. El equipo del encargo del grupo son los socios de auditoría. Los estados financieros del grupo, como bien lo dice, los estados financieros incluyen la información financiera de más de un componente. La dirección de grupo es la dirección responsable de la preparación de los estados financieros. Los controles de grupo son controles diseñados, implementados y mantenidos por la dirección del grupo. Los componentes significativos son los componentes identificados por el equipo del encargo del grupo. Requerimientos, responsabilidad. El socio del encargo del grupo es responsable de la dirección, supervisión y realización del encargo de auditoría del grupo de conformidad con las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentos aplicables, así como de que el informe de auditoría que se emita sea adecuado a las circunstancias. Es por ello que el informe de auditoría sobre los estados financieros del grupo no hará referencia al auditor de un componente, a menos que existan disposiciones legales o reglamentarias que requieran incluir dicha mención. Aceptación y continuidad. Al aplicar la norma internacional de auditoría 220, el socio del encargo del grupo determinará si puede esperar razonablemente para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con el proceso de consolidación y la información financiera de los componentes, en la que basar su opinión de auditoría del grupo. A estos efectos, el equipo del encargo del grupo obtendrá el conocimiento del grupo, de sus componentes y de sus entornos que sean suficientes
suficientes para identificar los componentes que probablemente sean significativos. Si el socio del encargo del grupo concluye que el equipo del encargo del grupo no le ha sido posible obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a restricciones impuestas por la dirección del grupo, o que es posible que el efecto de esa imposibilidad pueda dar lugar a una denegación de opinión sobre los estados financieros del grupo, entonces el socio del encargo del grupo deberá, en el caso de nuevos encargos, no aceptar el encargo, o en caso de un encargo recurrente, renunciar al encargo si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permiten. Y en el caso de que disposiciones legales o reglamentarias prohíban al auditor rehusar un encargo, o si la renuncia al encargo no es posible por otro motivo, una vez realizada la auditoría, hasta donde le haya sido posible, denegar la opinión sobre los estados financieros del grupo. Estrategia global de auditoría y plan de auditoría. El equipo del encargo del grupo establecerá una estrategia global de auditoría y desarrollará un plan de auditoría del grupo de conformidad con la norma internacional de auditoría 300. El socio del encargo del grupo revisará la estrategia global de auditoría del grupo y el plan de auditoría del grupo. Conocimiento del grupo, de sus componentes y de su entorno. El auditor debe de identificar y valorar los riesgos de incorrección material mediante la obtención de conocimiento de la entidad y de su entorno. El equipo del encargo del grupo debe, como primer punto, mejorar su conocimiento del grupo, de sus componentes y de sus entornos, así como de los controles del grupo durante la fase de aceptación y continuidad. Y seguido, obtener conocimiento del proceso de consolidación, incluidas las instrucciones emitidas por la dirección del grupo a los componentes. El equipo del encargo del grupo obtendrá conocimiento suficiente para confirmar o modificar la identificación inicial realizada de los componentes que probablemente sean significativos y valorar los riesgos de incorrección en los estados financieros del grupo debido a fraude o error. Buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Pues continuando con la norma 600, dentro de estos requerimientos está su conocimiento del auditor de un componente. Dentro de esta requerimiento, el equipo del encargo va a solicitar al auditor del componente para que realice el trabajo sobre la información financiera de un componente. El equipo del encargo obtendrá conocimiento de las siguientes cuestiones. El auditor del componente va a conocer y va a cumplir cada uno de los requerimientos de éticas que se van a aplicar para la auditoría del grupo. También va a obtener su competencia profesional, que es un auditor competente. También el equipo del encargo va a participar en el trabajo del auditor del componente a medida que sea necesario obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Si el auditor del componente va a desarrollar ciertas actividades en su entorno regulador, él debe de supervisar a cada uno de los auditores. La importancia relativa es otro de los requerimientos, la cual en los estados financieros el grupo en su conjunto va a establecer una estrategia detalladamente de auditoría del grupo. Dentro de estos niveles o niveles de importancia relativa va a determinar diferentes tipos de transacciones, saldos contables, la información que se va a revelar cuando exista incorrecciones por importes inferiores a la importancia relativa que se va a determinar en los estados financieros. También la importancia relativa es muy importante porque dentro de estos componentes en relación a los cuales cada auditor va a realizar una revisión a efectos de la auditoría del grupo. Por encima del umbral de las incorrecciones no pueden considerarse claramente insignificantes para los estados financieros del grupo. También el equipo de la cargo va a utilizar dicha auditoría. De esta manera, el equipo del encargo va a determinar y va a aplicar la importancia relativa para los estados financieros del componente en su conjunto, o bien la importancia relativa para ejecución del trabajo a nivel de un componente.
También dentro de estos requerimientos están la respuesta a los riesgos valorados de incorrección material. Este requerimiento el auditor va a diseñar y aplicar respuestas frente a estos riesgos, la cual el auditor va a determinar el tipo de trabajo que se va a realizar sobre la información financiera de los componentes. También de esta manera la participación en el trabajo que se va a realizar por los auditores de los componentes. De esta manera se van a obtener y se van a diseñar y se van a implementar respuestas para enfrentar cada tipo de riesgos valorados. Muchas gracias. Siguiendo con las respuestas a los riesgos valorados, tenemos los componentes significativos. En el caso de un componente que sea significativo, porque es probable que incorpore riesgos significativos de incorrección material de estados financieros del grupo debido a su naturaleza o circunstancias, se realizará auditoría de la información financiera del componente y auditoría de uno o más saldos contables, tipos de transacciones o información a revelar en relación con los probables riesgos significativos. Respuestas a los riesgos valorados en la determinación del tipo de trabajo a realizar sobre la información financiera de los componentes. Tenemos también los componentes no significativos. Para estos, pues se necesitarán aplicar procedimientos analíticos a nivel de grupo y obtener evidencia a partir del trabajo realizado por la información financiera de los componentes significativos, el trabajo realizado sobre los controles del grupo y sobre el proceso de consolidación y los procedimientos analíticos aplicados a nivel de grupo. Además, se seleccionará algunos componentes que no sean significativos y se realizará una o más de las actuaciones siguientes: auditoría de la información financiera del componente, auditoría de uno o más saldos contables, tipos de transacciones e información a revelar y revisión de la información financiera. Tenemos también los componentes significativos, valoración del riesgo. Esto ya es de la participación en el trabajo realizado por los auditores de los componentes. Si el auditor de un componente realiza una auditoría de un componente significativo, el equipo del encargo del grupo participará en la valoración del riesgo realizada por el auditor. Y esto incluye discusión con el auditor del componente sobre actividades empresariales del componente que sean significativas para el grupo, discusión con el auditor del componente sobre la probabilidad de que en la información financiera pueda existir incorrección material y revisión de la documentación del auditor del componente relativo a riesgos significativos. También los riesgos significativos de incorrección material identificados en los estados financieros del grupo tienen también los procedimientos de auditoría posterior a realizar. En este caso, cuando se han identificado riesgos significativos de incorrección material en los estados financieros procedentes de un componente, el equipo de auditoría del encargo del grupo va a evaluar si los procedimientos fueron adecuados y posteriormente que se hayan aplicado para responder a los riesgos significativos de incorrección material. El equipo del encargo del grupo determinará si es necesario la participación del auditor del componente en dichos procedimientos de auditorías posteriores. El proceso de consolidación, pues el equipo del encargo de auditoría obtendrá conocimiento de los controles del grupo y del proceso de consolidación, incluidas las instrucciones proporcionadas por la dirección del grupo de componentes. Se van a realizar pruebas sobre la eficacia operativa de los controles del grupo. El equipo del encargo del grupo diseñará y aplicará procedimientos de auditoría posteriores en relación con el proceso de consolidación. Esto para responder a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros del grupo. El equipo del encargo evaluará la adecuación, integridad y exactitud de los ajustes y de las reclasificaciones de consolidación, así como si existen factores de riesgos de fraude o indicadores del posible sesgo de la dirección. Muy buenas noches, compañeros. Vamos a continuar con nuestra exposición hablando sobre los procesos de consolidación, y nos hace saber la norma que se deben evaluar políticas contables tanto de un componente como del grupo, y si estas varían, pues deben ser ajustadas de acuerdo a qué, a las políticas contables del grupo. Asimismo, nos dice que el equipo del encargo evaluará si los estados financieros del grupo y de un componente cumplen con las mismas fechas de cierre. De no ser así, pues se evaluarán y serán ajustadas de acuerdo al marco de información financiera aplicable del grupo. Hablando respecto a los hechos posteriores, pues hace referencia a que cuando el equipo del encargo del grupo o los auditores de los componentes auditen la información financiera de estos, aplicarán procedimientos diseñados para identificación de hechos posteriores ocurridos entre la fecha de la información financiera
de los componentes y la fecha del informe de auditoría de los estados financieros del grupo. También nos habla sobre la comunicación del auditor de un componente y nos dice que el equipo del encargo del grupo comunicará en el momento oportuno sus requerimientos al auditor de un componente. Los hará a través de una solicitud del cual pues el auditor del componente expresará los conocimientos en el contexto en el cual el equipo del encargo del grupo va a utilizar el trabajo de dicho auditor. Además, los requerimientos de ética aplicables de auditoría del grupo y en especial los requerimientos de independencia. Asimismo, nos dice que en el caso de una auditoría o revisión de la información financiera del componente, la importancia relativa del componente. También nos dice que el equipo del encargo del grupo solicitará al auditor del componente que se comuniquen las cuestiones relevantes, esto con el objetivo de que el equipo del encargo del grupo alcance una conclusión en relación con la auditoría del grupo. Pues esto con el objetivo, lógicamente, pues que la información tanto de un grupo evaluado como de un componente pues tenga siempre la coherencia y nos ayuden a dar una opinión razonable en el informe de auditoría. Muchísimas gracias por su atención. Continuando con la exposición, si el equipo del encargo del grupo concluyera que el trabajo del auditor del componente es insuficiente, el equipo del encargo del grupo determinará los procedimientos adicionales a aplicar y si se debe de ser aplicados por el equipo del componente o por el equipo del encargo del grupo. También encontraremos la suficiente adecuación de la evidencia de auditoría. El auditor deberá obtener la evidencia adecuada suficiente para poder mitigar el riesgo en una auditoría para que el riesgo sea aceptablemente bajo, el cual le permite alcanzar las conclusiones razonables en las bases para tomar la base en su opinión de auditoría. El equipo del encargo del grupo evaluará si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada de los procedimientos. Si el equipo del encargo del grupo concluyera que no se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que se basa la opinión del auditor del grupo. También se llevará a cabo una evaluación por el socio del encargo del grupo a efecto de que las incorrecciones que se hayan encontrado permita al socio del encargo del grupo determinar si los estados financieros del grupo en su conjunto tienen correcciones materiales. La comunicación con la dirección y los responsables del gobierno del grupo. El equipo del encargo del grupo determinará la suficiente identificación en el control interno que debe ser comunicado los responsables del gobierno y la dirección. La diferencia en los controles internos, también la diferencia entre el la diferencia del control interno y también la diferencia de los errores en los componentes. La diferencia entre el control interno sobre los que los auditores en un componente hayan llamado a la atención del equipo del encargo del grupo. En el caso de que el equipo del encargo del grupo haya detectado existencia de un fraude, que suele suceder también, el auditor de un componente haya comunicado dicho fraude o la información disponible indicando que puede existir un fraude en el equipo del encargo del grupo y de la composición en el momento aportado. La documentación. El equipo del encargo del grupo incluirá en la documentación de auditoría el proceso de la preparación y elaboración de los papeles de trabajo. Es importante seguir los siguientes principios, en los cuales se debe de ser claro, breve y conciso. Un análisis de los componentes que sean significativos sobre la información financiera del componente. Participación del equipo del encargo del grupo en el trabajo realizado por el auditor de los componentes en relación con los componentes significativos. La comunicación escrita entre el equipo del grupo y la auditoría de los componentes sobre los requerimientos del encargo.